Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de Líbrate de la aflicción. El ser humano se ve enfrentado a diferentes circunstancias, a diferentes situaciones durante su vida. Las personas pasan por momentos difíciles, tristes, amargos, de angustia, de aflicción y de dolor. Y es importante que comprendas que Dios, tu Padre Celestial, te ama. Jesucristo, su Hijo amado, te ama. Desde el principio de la creación, Dios demostró su amor por las personas. Les dio un Edén, el paraíso, donde todo era hermoso, bello, agradable. El hombre y la mujer podían vivir con paz, con provisión, con seguridad y podían tener una comunión directa con Dios. Sin embargo, el ser humano, las personas representadas por Adán y Eva, decidieron rebelarse contra su Creador, contra Dios, y ellos desobedecieron a Dios comiendo de el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto significa que las personas, al comer de este fruto, determinaron que ellos gobernarían sus vidas a su propia manera de pensar. A partir de ahí, el hombre se apartó de la presencia de Dios. En su rebelión empezó la humanidad a hacer su propia voluntad. Hicieron las cosas como a ellos les parecían, con orgullo, con rebelión, con violencia. Y el ser humano y las personas entraron en un ciclo de violencia, de maldad, de injusticia, desobediencia a Dios. Eso es el pecado, desobedecer a Dios. Y esto les trajo a las personas mucho sufrimiento y aflicción. Vivimos en un mundo que se ha corrompido, se ha apartado de Dios, y por donde mires encontrarás injusticia, violencia, maldad, engaño, mentira, y todo eso genera aflicción. Y junto con eso, al apartarse el ser humano de Dios, se empezó a corromper en lo más profundo de su ser. Aparecieron las enfermedades, los dolores. El cuerpo de las personas envejece y empieza a cada día ponerse más débil y frágil, enfermizo, hasta que muere. Todo esto fruto de la desobediencia, de la rebelión de las personas. Entonces, debes entender que nunca fue la voluntad de nuestro Padre Celestial que el hombre sufra, que el hombre se engañe, que sea violento, que tenga enfermedades. No, nunca fue esa la voluntad de Dios. Todas estas cosas malas que enfrentamos en este mundo es fruto de la rebelión de las personas. Y hasta el día de hoy siguen haciendo las personas lo que quieren, con orgullo, con mentira, engañando a su prójimo, a las personas, robándose, estafándose. Así actúa la humanidad, las personas, por cuanto se han corrompido. Y esto trae sufrimiento y dolor a el ser humano. Dios es amor, Él es bueno, Él es compasivo y misericordioso. En el tiempo antiguo, Dios hizo un pacto con su pueblo, el pueblo de Israel. El objetivo de Dios es que su pueblo fuera luz a las naciones, para que le conocieran,
Dios hizo un pacto con su pueblo. Les dio los 10 mandamientos que debes haber escuchado en más de alguna ocasión. Les dio leyes, reglas que debían cumplir. Debían obedecer a Dios y debían darle el corazón a Dios. Y a partir de ahí, ser luz, mostrar el amor, la misericordia y la bondad de Dios a las naciones, para que creyeran en nuestro Padre Celestial. Sin embargo, el pueblo de Dios, tal como Adán y Eva, empezó a actuar con hipocresía. Se pusieron rebeldes, empezaron a actuar igual que Adán y Eva. Pecaron contra Dios, no lo amaron, no le sirvieron, no le dieron el corazón a Dios. Por el contrario, se llenaron de ídolos, empezaron a amar las cosas materiales. La riqueza, quisieron hacerse un nombre, ser importantes y empezaron a entregarse a las cosas que este mundo ofrece y se volvieron también violentos, orgullosos, arrogantes. Como resultado de esta actitud, nuevamente se apartaron de Dios, empezaron a actuar con violencia y empezaron a levantarse enemigos que los esclavizaron, que los destruyeron. Y como ellos se apartaron de Dios, de su Padre Celestial, entonces no tenían protección, porque ellos decidieron apartarse. Lo mismo que con Adán y Eva. Lo mismo ocurrió con el pueblo en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Finalmente, el amor, la misericordia y la compasión de Dios hizo que Él mostrara por última vez su amor y misericordia al dar a su Hijo amado Jesucristo, su único Hijo, para que Jesús viniera a este mundo. Y a través de Jesús, Dios proveyó un nuevo pacto entre Él y las personas. Ya no solo para el pueblo de Israel, no solo para los judíos, sino que para todos, para toda raza, para toda nación, para todas las personas. Y este pacto es a través de Jesucristo. Jesucristo, siendo limpio y puro, ejemplo de obediencia y amor al Padre. Él vino como un cordero santo a morir en una cruz. Siendo inocente, Él murió cargando nuestros pecados, pagando por ellos, por nuestra injusticia, por nuestra maldad, por nuestra rebelión. Y al morir y resucitar, Él nos dio salvación y vida eterna. Y esto es el pacto que Dios ha hecho con las personas. Dios dice, si crees en Jesucristo, lo harás tu Señor, lo harás tu Salvador y tendrás vida eterna en Él. Este pacto es para todo aquel que cree en Jesucristo, que cree en su sacrificio, que cree en su muerte y resurrección. Por lo tanto, este pacto de Dios con el hombre, por medio de esa sangre que Jesús derramó en la cruz, es infinitamente superior al pacto anterior que Dios había hecho con las personas. Este es el último pacto, la última oportunidad que Dios en su amor les da a las personas para que le conozcan y sean salvas. Todo a través de Jesús. Jesús murió por ti, pagó por tus pecados y tienes que creer en Él, creer en Jesucristo y tendrás perdón, salvación, sanidad y vida eterna en Él. Jesús te ama. Dios no desea que sufras. Dios no quiere tu aflicción. Él nunca deseó la aflicción para las personas. Por el contrario, todo lo hizo bueno
en su tiempo, en su creación. El hombre se apartó y se corrompió, y corrompió todas las cosas. Te ruego que comprendas la gracia y el amor que Dios te demuestra por medio de Jesús. Jesucristo, cuando vino a este mundo, mostró su compasión, mostró el amor del Padre. Y eso lo podemos ver en su ministerio, en sus acciones, sanando personas, liberando a los afligidos, proveyendo a los necesitados. Incluso lo vemos cuando Jesucristo estaba ya en la cruz, crucificado, a punto de morir, porque cuando Él estaba en la cruz, siendo puro, santo y limpio, ocurrió que los romanos habían también crucificado junto a Jesús a dos criminales que por sus actos, sus hechos, merecían morir. Y uno de esos criminales que estaba crucificado al lado de Jesús le dijo: ¿acaso tú no eres el Mesías? Sálvate y sálvanos a nosotros. ¿Comprendes cómo en ese momento el corazón malo de las personas hizo que este hombre, estando ahí en el último momento de su vida, se burlara de Jesús, lo provocara? Sin embargo, al otro lado, también crucificado, el otro criminal dijo a este primer hombre que había hablado, le dijo: ¿no tienes miedo de Dios? ¿Acaso no estás sufriendo tú por tus hechos, por tu maldad, por tus crímenes? Nosotros, dijo este hombre, merecemos este castigo. Hemos sido malos, pero este hombre, hablando de Jesús, no ha hecho nada malo para merecerlo. ¿Y qué terminó diciendo este último criminal, que hizo callar al primero que había sido burlesco y violento contra Jesús? Este último hombre humilde dijo: Jesús, no te olvides de mí cuando comiences a reinar, cuando vengas en tu reino. ¿Qué nos demuestra esto? El corazón del ser humano. Algunos son violentos, burlescos, rebeldes, hasta cuando están a punto de morir. Ni aun así se arrepienten, ni aun así buscan a Jesús, porque su orgullo y su rebelión no se los permite. Y por otro lado, vemos una actitud de otras personas humildes, como este último criminal, este último hombre que reconoce su maldad, reconoce que es malo, que ha pecado, que ha sido rebelde, que ha fallado, que ha sido injusto en su vida. Y en vez de atacar a Jesús o burlarse de Jesús, ¿qué hace? Se humilla y le pide misericordia. Y Jesús le dijo: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y vemos cómo hasta en ese último momento de su vida, nuestro amado Jesús muestra el amor del Padre, porque le da perdón, le da salvación. Y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto nos enseña el gran amor de Dios, demostrado a través de su Hijo Jesucristo, como hasta en el último momento de su sacrificio mostró misericordia con las personas que se humillan, que reconocen su pecado, que se arrepienten, que ponen su confianza, su fe en Él, en Jesucristo. Y ese es el llamado, a que comprendas que las personas sufren, viven aflicciones, viven dificultades, y Jesús quiere darte su amor, su salvación. Y a través de Él, el Padre quiere que tengas vida y vida eterna.
Y aún debes comprender que Jesús le dijo a este hombre arrepentido: estarás conmigo en el paraíso, tendrás salvación. Y puedes preguntarte: ¿y qué ocurrió con el otro hombre? El violento, el burlesco, el rebelde. Este hombre que no se arrepintió terminó perdiendo su vida para siempre en el infierno. Ese lugar de separación eterna, ese lugar de destrucción, de dolor y de aflicción eterna. Esa persona que rechazó el amor de Jesús no quiso estar con Él y por lo tanto estará en un lugar separado de Dios para siempre. Y eso es el infierno, un lugar donde no está el amor de Dios, no está Jesucristo en ese lugar. Por lo tanto, en el infierno solo hay sufrimiento, aflicción y dolor. Debes entender que Dios te ama y Él quiere librarte de esa aflicción eterna. Pero para eso tú tienes que ser humilde. Para eso tú tienes que humillarte y rendir tu vida a Jesucristo. Ser un discípulo de Jesús. Y así librarás tu vida de esa aflicción eterna que es el infierno. Ahora bien, el amor de Dios está disponible a través de Jesucristo. Aún es tiempo de que vayas corriendo a la presencia de Dios. Para eso vas a Jesucristo, con humildad, con humillación. Te rindes ante Él, lo haces el Señor de tu vida. Y Jesús te dará perdón, te dará salvación, te dará vida eterna. Como cristianos estamos esperando la segunda venida de Jesucristo, donde Jesucristo vendrá ahora como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. En su primera venida, Él pagó por nuestros pecados. Él hizo ese nuevo pacto de salvación, el pacto de Dios con las personas a través de la sangre de Jesucristo. Entonces, en su segunda venida, ahora Jesús ya viene como el Rey, como el Señor de los señores. Y debes comprender que en medio de su venida, Jesús declaró que el tiempo de su segunda venida sería de una profunda crisis, un tiempo de angustia, un tiempo de aflicción mundial, de crisis económica, de guerra, de persecución, de caos en el clima, de catástrofes naturales. Sería un tiempo de gran aflicción. En medio de eso, en el momento más difícil, es cuando Jesucristo volverá. Y en todo este tiempo de profunda aflicción que vendrá a este mundo, muchos serán salvos. En medio de su sufrimiento y dolor, buscarán a Jesús y se salvarán. Pero sufrirán por las circunstancias que van a estar viviendo en el tiempo previo a la venida de Jesús. Y debes comprender algo, que ese tiempo de sufrimiento y de caos se aproxima. La venida de Jesús, su segunda venida, se acerca. Y habrá mucho dolor, habrá mucha aflicción en el tiempo previo de su venida. ¿Y por qué ocurre esto? Por la rebelión del hombre, porque el ser humano ha escogido ser rebelde. Y el mundo vive apartado de Dios. No le interesa su amor, no le interesa su misericordia. Tristemente es así. Y muchos sí se van a salvar, pero van a sufrir. Si vuelves al relato de la crucifixión, ocurrió que los soldados romanos, para acelerar la muerte de estos hombres crucificados,
fueron y le quebraron las piernas a los que habían sido crucificados junto a Jesús. Y cuando llegaron a Jesucristo, se dieron cuenta que Jesús ya estaba muerto y por lo tanto no le quebraron las piernas. Esto nos quiere decir que en el tiempo que se aproxima habrá mucho sufrimiento, mucho dolor. Algunos serán rebeldes, como ese primer criminal que hasta se burló de Jesús y sufrió hasta el final, mientras que otros se humillarán en medio del dolor, en medio de la aflicción, se arrepentirán y buscarán a Jesucristo y les quebrarán igualmente a ambos las piernas y sufrirán, pero el hombre que se arrepintió de sus pecados, ese criminal que recibió el perdón de Jesús, una vez que murió, tuvo vida eterna junto a Jesucristo y libró su alma, libró su vida del infierno eterno. Y eso es lo que va a ocurrir en el tiempo de la venida de Jesucristo. El hombre, en su violencia, orgullo, guerra y maldad, llenará esta tierra de violencia y de injusticia. Y muchos se perderán, y otros se arrepentirán, y librarán sus vidas de la destrucción eterna, librarán sus vidas del infierno. Sin embargo, igualmente sufrirán, les quebrarán las piernas, porque estará operando la maldad, la violencia en este mundo. Y debes estar atento y debes despertar, porque vienen tiempos de aflicción a este mundo, porque Jesucristo viene y la maldad cada día será peor. La injusticia y la violencia en este mundo cada día aumentará. Y eso lo puedes ver en todo ámbito, en todas las personas, cómo los crímenes aumentan, cómo la violencia aumenta, cómo cada vez el hombre actúa en forma más inhumana, más injusta y sin amor. El ser humano decidió apartarse de Jesús, decidió apartarse del amor de Dios. Y peor aún, muchos cristianos, tal como Adán y Eva, y tal como ocurrió con el pueblo de Dios en el antiguo pacto, hoy muchos cristianos siguen el mismo patrón de actuar con rebelión contra Dios, de actuar con hipocresía. Se vuelven religiosos, no le dan el corazón a Dios, empiezan a llenarse de ídolos, empiezan a amar este mundo, a amar el dinero y los placeres temporales. Solo quieren disfrutar, solo quieren tener riquezas, solo quieren tener reconocimiento. Se llenan de las cosas temporales y se llenan, por lo tanto, de ídolos. Transforman en ídolos todas estas cosas temporales. Su corazón se aparta de Jesús. Ya no lo hacen su Señor, no le obedecen, solo aparentan ser cristianos, se engañan a sí mismos y engañan a las demás personas. Entonces, ¿qué ocurre con estos cristianos que se han transformado en hipócritas? No tendrán protección, ya no están morando bajo esa sombra de protección de Dios, porque ellos han decidido llevar un cristianismo a su propia manera. Obedecen lo que a ellos les gusta o les parece y viven sus vidas como a ellos les agrada. Ya no son discípulos de Jesús. Y si tú te recuerdas, cuando hablamos de la crucifixión, los soldados romanos que representan ese tiempo de aflicción, de dolor, le quebraron las piernas a los dos malhechores, a los dos criminales, pero a Jesús, por cuanto ya había muerto, no le quebraron las piernas. Eso significa
como Jesucristo enseñó que todo cristiano verdadero debe morir a sí mismo, perder su vida por causa de Jesús. Eso es rendir tu vida a Jesucristo, hacerlo de verdad tu Señor. Entonces, si tú estás muerto a tus deseos de la carne, a tu orgullo, muerto a la rebelión, a la desobediencia, muerto a ti mismo, y ahora Jesús vive y reina en ti, entonces no te quebrarán las piernas, tal como sucedió con Jesús en la cruz. Esta enseñanza espiritual quiere decir de que en este tiempo, previo a la venida de Jesús, como Jesucristo lo ha declarado, habrá dolor, habrá mucha aflicción, muchos se salvarán y sufrirán demasiado. Mas aquellos donde Jesucristo reine tendrán una protección especial, tal como Jesucristo lo declaró cuando habló de su segunda venida. Él dijo, estén despiertos, estén velando, estén atentos, no se dejen engañar por las cosas de este mundo, por el dinero, por la grandeza, las riquezas. No se dejen engañar por los placeres temporales de este mundo. No permitan que el pecado gobierne sus vidas. Manténganse despiertos, consagrados a Dios, rindiendo sus vidas a Jesús, y oren para que se les considere dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder. Jesucristo ha declarado que aquellos que están rendidos por completo a Él y en consecuencia a su Padre Celestial tendrán una protección especial, porque ya no vivirán ellos. Es Jesús el que reina en sus vidas. Entonces, el Espíritu Santo los guiará, los librará en medio de las circunstancias difíciles que se enfrenten en el tiempo de la venida de Jesús. Nuestro amado Jesucristo hace un llamado a los cristianos, a sus discípulos. Cuídense de la religiosidad, cuídense de la hipocresía. Muchos dicen creer en Dios, muchos dicen creer en Jesucristo, pero viven con apariencia, con hipocresía. Solo declaran con su boca creer en Jesús, pero sus acciones demuestran lo contrario, que no creen en Él, porque no le obedecen, no se apartan del pecado, no se santifican, no buscan a Dios cada día, no obedecen lo que Él les pide. Te ruego que estés atento, que despiertes, no te dejes engañar por las distracciones que este mundo ofrece. Debes prepararte porque se acerca la segunda venida de Jesús. Él librará a aquellos que permanezcan obedeciéndole. Y cuando Jesucristo venga en su segunda venida, Él en primer lugar arrebatará, tomará a sus discípulos, su pueblo. Y en segundo lugar, Él destruirá la maldad de este mundo. Hará justicia y comenzará su reino sobre esta tierra. Nuestro maravilloso y buen Padre Celestial proveyó en la primera venida de Jesús la salvación y la vida eterna a través de Jesús. Y en la segunda venida de Jesús, la cual se aproxima, Jesús nos rescatará y hará justicia destruyendo la maldad en este mundo y comenzará su reino milenial. Y Dios mostrará su amor y compasión con su pueblo, sanará las heridas, secará toda lágrima de las personas que sufren y sufrirán en este mundo. Porque Dios te ama
Dios quiere librarte de la aflicción, solo que tú decides obedecerle. Tú decides que tu vida esté bajo su protección. Tú decides hacer a Jesús tu Señor y tu Salvador. Y el primer paso es que rindas tu vida a Jesucristo y que lo reconozcas como tu Señor y como tu Salvador y seas su discípulo. Y para eso te invito a que repitas la siguiente oración. Repite después de mí. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si realizaste esta oración, has hecho a Jesús el Señor de tu vida y tu Salvador. Y ahora debes permanecer en Jesús. Debes velar, debes buscar su presencia, orar al Padre cada día, a tu Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Y Dios te escuchará, tu Padre Celestial te escuchará. Debes leer la palabra de Dios, la Biblia, leer lo que Jesús te enseña y obedecerle. Y eso te va a llevar a que te apartes del pecado y te consagres a Dios y le busques. Y el amado Espíritu Santo te guiará, te enseñará y crecerás espiritualmente. Y si estás enfermo, Jesús obrará en tu cuerpo, porque Él pagó también en la cruz por tu sanidad física. Él llevó también tus dolores. Él sufrió para que tuvieras sanidad. Por lo tanto, te invito a que, si estás enfermo, repitas este versículo de la Biblia cada día, varias veces al día. El versículo que dice: por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Jesús pagó por tu sanidad. Confiesa tu sanidad. Él quiere librarte de tu dolor, de tu aflicción. Él te ama porque tu Padre Celestial te ama. Él te ha dado vida y vida eterna a través de Jesús. Y Dios quiere que estés sano, y para eso Jesucristo pagó por ti. Dios ama a sus hijos. Recuerda que somos hijos de Dios por medio de Jesucristo, por su sacrificio, porque a través de Jesús somos hechos ahora hijos de Dios. Antes solo éramos criaturas de Dios. Ahora somos hijos de Dios, de nuestro Padre Celestial, a través de Jesucristo. Dios te ama, no quiere tu sufrimiento, quiere tu salvación, tu sanidad. Él quiere darte vida eterna a través de Jesús. Finalmente, te recuerdo que si tienes pedidos de oración o si quieres contactarnos, puedes escribirnos al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. Jesucristo viene, se acerca su segunda venida. Él volverá en medio del caos de este mundo, de la violencia y la maldad del hombre. Jesucristo vendrá, hará misericordia, salvará a muchos. Nuestro Padre Celestial mostrará su amor y compasión para con muchos. Y aquellos cristianos que mueren a sí mismos, que han rendido sus vidas a Jesucristo, serán librados, guardados en medio de la aflicción y del dolor en este mundo.
Solo debes ser un cristiano de verdad. Solo debes dejar la hipocresía, la apariencia, la religiosidad y debes rendir tu vida a Jesucristo. Él sanará tus heridas. Él te librará de la aflicción y tu vida estará escondida en Jesús. Y con Jesús estarás bajo la sombra y protección de tu Padre Celestial. En medio de las dificultades y aflicciones de este mundo, Jesús viene, Él pronto vendrá. Prepárate y sé fiel a Dios, obedeciendo a Jesucristo. Dios te bendiga.